del, del jueves. ¿Alguien la vio? No me rompan el corazón. ¿Alguien la vio? Bueno, si no la vieron, la clase del jueves, la clase del jueves trataba sobre cómo Dios da la promesa ahí en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios promete derrotar al diablo. Cuando Adán y Eva pecan, Dios hace esta promesa. Bueno, y en esta mañana quiero que leamos Lucas 2:7. Dice, ¿alguien que lo lea? Lucas 2, capítulo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Exactamente. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si ustedes les preguntaran cuál ha sido el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, ¿qué responderían? Muchos responderían que las guerras, muchos responderían que todas las enfermedades que han pasado y que nunca han podido tener cura. Pero si a mí me preguntaran cuál ha sido el mayor acontecimiento de la historia, yo les diría que el Hijo de Dios vino al mundo. Ese es el mayor acontecimiento de la historia, que Dios haya mandado a su Hijo a la tierra. Eso es tan, pero tan maravilloso. Pero dichosos nosotros que creemos que Él vino y no lo vimos. Porque ahí en Juan 20:29 vemos la incredulidad de Tomás. Vemos que él no creía que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Juan 20:29. Vemos que le pide pruebas para que vea si es cierto que es Juan. Y Juan nos relata, bienaventurados los que creen sin haber visto, bienaventurados nosotros que creemos en Él. Pero ¿a qué vino el Hijo de Dios? ¿A qué vino a la tierra el Hijo de Dios? Y este es el tema de esta mañana que veremos, el Hijo de Dios. Ustedes saben a qué vino el Hijo de Dios. Sí deben de saber. ¿A qué vino el Hijo de Dios, Juanito? A salvar al mundo. Y fíjense, hermanos, como primer punto, vino a cumplir la promesa de Dios. Porque lo que dijo Dios se cumplió. Dijo ahí en Génesis 3:15, pondré enemistad a la serpiente y a su simiente. Podría un remedio para toda la creación después de que ellos quedaran mal ante los ojos de Dios. Después de que el hombre pecó, hubo una deuda tan grande, una deuda que nadie pudo saldar. Y vemos cómo Dios escoge a Abraham. Abraham sale 2000 años después de esta promesa. Después de que el hombre pecó en el huerto de Edén, pasan 2000 años para que llegue Abraham. Y él ahí en Génesis 12:3, no lo vamos a leer para no alargar mucho, pero si usted lo gusta anotar, Génesis 12:3 empieza a aparecer este personaje. ¿Cómo se le aparece Dios? Y le dice, de ti, de tu descendencia, haré una nación tan grande. Y podemos explorar que este personaje es tan importante en la historia de la humanidad, en la historia de la Biblia, tan importante para los judíos y también tan importante para nosotros. Nos lo vamos a ver más adelante. Aquí empieza la promesa que Dios da. Desde Abraham hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se cumple la palabra de Dios. Pero este es un estudio tan extenso, hermanos, que tardaríamos como unas 10 semanas para observar cómo Dios pone a Abraham, Isaac, Ismael, y luego está Jacob, está José, está Judá, Moisés. Y viene una lista tan grande que lo puede ver usted, lo puede observar en Mateo, cuando tenga oportunidad. En el libro de Mateo, en el primer capítulo, viene toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y pasan 4000 años desde que el hombre peca en el huerto de Edén. Pasan 4000 años hasta que nuestro Señor Jesucristo nace aquí en Lucas 2:7. Son 4000 años, pero Dios cumple sus promesas. Pero también vino a cumplir la promesa de Dios
Pero también quiero que observen lo que los profetas vieron acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que lea Isaías 9:2 y alguien que busque Jeremías 23. Sí, Isaías 9:2. Isaías 9:2 y Jeremías 23. Alguien que lo lea, por favor. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz, los que moraban en tierra, sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Exactamente. Ahora ahí mismo en Isaías 9, versos 6 y 7. No tengan vergüenza, hermanos. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El 7, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Alguien tiene Jeremías 23? Jeremías 23, capítulo 23, versos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Justicia nuestra. Hasta ahí está bien. Bueno, en estos dos versos podemos observar que el pueblo andaba en tinieblas. Las tinieblas son los pecados, la luz es Cristo. Su reino no tenía límites. Tanto que estos dos profetas nos dicen que la salvación iba a venir más adelante. Nos dan esperanza. Y usted puede observar que habían estado en pecado siempre. El pueblo de Israel siempre fue muy pecador, hermanos. Y esa es la razón por la que Dios les da esperanza, porque aunque había mucha gente pecadora, también hay gente muy justa, no como nosotros. Hay cristianos genuinos, pero también hay cristianos que no son genuinos. Y la esperanza es para los que son cristianos genuinos. Pero ¿qué es lo que el pueblo de Israel esperaba? El pueblo de Israel esperaba a alguien que los librara de la opresión de los romanos. Recuerde que Roma los tenía en este año. Roma era el que los tenía bajo el yugo. Pero fíjese aquí lo que el pueblo de Israel esperaba. Dice, en toda su historia siempre Dios le envió a alguien que los guiaba a través de batallas. Usted puede observar en Éxodo, Josué, los jueces, los reyes. Todos estos libertaron al pueblo de Israel en batallas, matando a otros pueblos. Usted se sabe la historia del Éxodo. Cómo salen, se van al monte Sinaí, y para ir a la tierra de Canaán tienen que ir destruyendo a todos los pueblos que estaban ahí, los amorreos, los jebuseos y todo lo que termina en Neo. Todos ellos los tenían que matar, a todos los tenían que aniquilar. Sabiendo esa historia, el pueblo de Israel, ellos esperaban a alguien que los liberara del pueblo romano, y los querían, pensaban ellos que Jesús iba a venir. Pásale. Háganle campo. Y hay más sillas. ¿Quieres siéntate aquí? Castigado.
Buenos días. Estamos hablando sobre Dios, sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús, de cómo vino al mundo. Estamos hablando del momento cuando el pueblo de Israel esperaba que Él llegara. Les decía aquí a los jóvenes que el pueblo de Israel, los judíos, estaban opresos por los romanos. Les decía cómo Dios los había sacado del cautiverio a base de espadas. Bueno, escuche esto. Imagínense esto. Imagínense ¿cuál fue su reacción de ellos al escuchar amar a nuestros enemigos? Ver su reacción de que Jesús les dijera que debíamos de amar a nuestros enemigos. Que les dijeran, el que te golpee en tu mejilla derecha, ponle la otra. Imaginen su reacción de aquellos fariseos, de aquellos escribas. Ellos esperaban a alguien muy diferente. Esperaban a alguien que los liberara de otra forma y que no los liberara a base de amor. Porque eso es Jesús. Jesús es amor. Y ve ahí en lo que le digo, en Mateo 5:38 al 48. Si usted le gusta anotar, especialmente el verso 39, donde les dice, amar a vuestros enemigos y poner la mejilla en vez de la otra. Eso era lo que no esperaban. Esperaban otra cosa. Pero ¿qué mostró Jesús hasta aquí? Una pregunta, un comentario. Para ustedes, ¿qué fue lo que mostró Jesús en el mundo? Algo que ustedes al leer, al escuchar los sermones acerca de Jesús, ¿qué es lo que Él tenía? Que hasta los niños querían ir con Él. En Mateo 19 se nos dice que hasta los niños querían con Él. Porque la multitud seguía a Jesús. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Qué tenía Jesús? Jesús era un hombre como nosotros. Él dejó todo allá en el cielo. Más adelante lo vamos a ver. Pero para ustedes, ¿qué es lo que tenía Jesús? Hacer milagros. Podía hacer milagros, exactamente. Otra cosa más. ¿Qué es lo que? Bondad, exactamente. Pero como segundo punto, lo que tenía Jesús, lo que nadie jamás pudo tener. Jesús nos vino a mostrar un amor verdadero que nadie había visto. En esos 400 años, de esos 4000 años, desde que hace la promesa Dios en Génesis 3:15 hasta aquí, hasta el año 0, nadie había mostrado un amor como Jesús. Hay tipos, por ejemplo, José. ¿Saben que José lo que hizo? Cuando el faraón le da toda la libertad, cuando hay la hambruna, da de comer a todos los pueblos. Se dice que es como un Jesús, porque Jesús es el pan de vida. Hacen un tipo de David también, por su misericordia y amor. Ahí en Samuel 33, en primera de Samuel, cuando estuvo a punto, tuvo muchas ocasiones para matar al rey Saúl, pero mostró misericordia. Es un tipo de Cristo también. Pero consideremos las acciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Como dijo César, hizo milagros, hizo muchos milagros. Pero también considere esto, el mayor grande amor que hizo, Filipenses 2, versos 6 y 7. Y eso se lo tienen que aprender de memoria ustedes, especialmente los bautizados, claro está. Filipenses 2, 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, verso 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es el mayor acto de amor que usted puede encontrar en la Biblia. Siendo como Dios,
dejó todas sus comodidades en el cielo y vino a la tierra, hermanos. Y vino a cumplir esta promesa. No escatimó al venir al mundo. Ahora, vea la palabra escatimar. ¿Qué significa la palabra escatimar? ¿Alguien sabe qué significa la palabra escatimar? Cuando usted cumple años y echa la casa por la ventana, usted escatima. Pues no le duele, significa que no le pese dejar, no le pese hacer grandes cosas, que no sienta tristeza. Es lo que dice la Escritura. Jesús no sintió sin tristeza al venir al mundo. Él lo hizo por voluntad propia. También, considere esto. ¿Usted haría lo mismo? ¿Usted iría a otro país y dejar todas sus comodidades en su casa? Muy difícil haríamos eso, ¿cierto? No lo haríamos. No podríamos dejar nuestras comodidades para ayudar a alguien más. Por eso les digo que Jesús mostró un amor que nadie jamás había mostrado y que no ha mostrado todavía en este mundo. Pero sí podemos lograr este ejemplo. Dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Dice, también considere el lugar donde nació Jesús. Si era el Hijo de Dios, ¿dónde considera usted que debería haber nacido Jesús? ¿Dónde consideran usted? Él era un rey, la deidad. ¿Dónde consideran usted que Jesús hubiera nacido? Conociendo Él. Si los reyes nacen aquí, los altos mandos tienen muchos privilegios, ¿dónde considera usted que Jesús hubiera nacido? Pero no, nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en Lucas 2:11, Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, hasta el 14. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel, con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Note usted dónde nació nuestro Señor Jesucristo. Nació en un pesebre. Si usted gusta después averiguar qué es un pesebre, hágalo. Va a ver en qué condiciones vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nació el Hijo de Dios? Su nacimiento fue extraordinario, hubo ángeles, pero el lugar donde lo hizo, eso es amor, hermanos. Ese es el amor que quiero que ustedes comprendan. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ustedes, y lo vamos a ver un poquito más adelante. También mostró un amor a servir, al servicio. Jesús, al hacer muchos milagros, al ayudar a multitud de gentes, mostró un amor al servir a los demás que nadie jamás lo ha hecho. Un amor sin intereses, un amor que no esperaba recibir nada a cambio, porque Él es Dios. Él no necesita nada de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Él. Hechos 17:22 en adelante, ahí no nos dice. Pero observe la vida de Jesús. Porque los mayores líderes religiosos, hablamos de los escribas, hablamos de los fariseos, ellos eran hipócritas, porque ellos amaban ser observados por la gente. Y les dijo nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa era esa, su recompensa era que la única recompensa que ellos tenían era que la gente los observaba, y nosotros no buscamos eso. La palabra servir es mal utilizada al día de hoy.
¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué la palabra servir es mal utilizada el día de hoy? ¿Ustedes cómo consideran esta palabra? ¿Quién debe servir? No hablamos de servir comida, no. Hablamos de ofrecer ayuda. ¿Quién lo debe de hacer? Nosotros, exactamente. Tenemos aquí en nuestra sociedad, no sabemos interpretar esta palabra, porque creemos que el abogado, creemos que el dentista, creemos que gente preparada no tiene el derecho para hacer eso. Por sus estudios, por su economía, ellos creen que no tienen el derecho de hacer esto. La palabra servir se lo dejan a la gente humilde, a la gente pobre. Ellos son los que deben de servir. Y es el contrario. Jesús nos dijo, Jesús es superior a todas las cosas. Y nos vino a poner este ejemplo. Nos vino a poner el ejemplo que no se trata de cuánto tienes, cuánto dinero tienes, de lo que eres. Se trata del amor, a que tú le tengas a tu prójimo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y fíjese, el mayor acto de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo Juanito, vino a morir. Filipenses 2:8, para su referencia. Vino a morir en una cruz, hermanos, como tercer punto. Y era necesario ver estos primeros dos puntos para entender un poquito sobre la vida de Jesús, para entender cómo vino al mundo, para entender qué hizo en el mundo. Pero encontramos su desenlace final, encontramos su desenlace en una cruz. Yo sé que te sabes la historia de cómo fue, de cómo Él murió, de cómo fue encarnecido, qué fue lo que le pasó. Pero en esa cruz, después de 4000 años, en esa cruz podemos encontrar reconciliación para con Dios. Porque la sangre que derramó en esa cruz puso fin al pecado. Y quiero que pongas mucha atención, porque de esto que vamos a hablar depende de tu salvación. La sangre que derramó Jesús puso al fin al pecado, que se cometió desde Adán en adelante, de todas las generaciones que pasaron hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona fue perdonada en el sentido absoluto. Romanos 5:18. Es lo que dice Romanos 5:18. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hizo un medio de justificación. Justificó todos los pecados que se habían hecho desde la transgresión de Adán hasta su momento. Porque los sacrificios que se ofrecían por medio de los sacerdotes, por medio de los levitas, eran animales, ofrendas de cereal, eran individualmente, eran de todo el pueblo. Si tiene la oportunidad, puede leer Levítico, ahí viene todo lo que era respecto a los sacrificios. Pero esto era nomás para calmar la ira de Dios. ¿A qué me refiero? Que un sacrificio de un animal no quitaba el pecado. Simplemente era para que Dios, en un sentido, no se enojara. Pero vemos que ningún pecado fue perdonado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice Hebreos 10, capítulo del 1 al 3. Hebreos 10, capítulo del 1 al 3. Todos los pecados que se habían cometido fueron movidos hasta ese instante, hasta en esa cruz. Alguien que lea Hebreos, capítulo 10, de los versos 1 al 3. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto
Hasta el 3, ¿verdad? Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. Note lo que lo acabamos de decir. Cada año se hacían sacrificios por los pecados perdonados, pero no eran perdonados al 100%. Solamente era para calmar la ira de Dios. El sacrificio de Cristo fue suficiente para calmar todo esto, pues ya no habría necesidad de hacer memoria de cada año. El sacrificio de Cristo lo puso como mediador de un solo pacto. Las transgresiones de Adán hasta la muerte de Cristo iban a ser perdonadas. Hebreos 9, 13 y 15. Dice la palabra del Señor: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra agraciadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí misma sin mancha de Dios, para limpiar, note esto, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Note aquí, para limpiar vuestras conciencias. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quita el pecado, y no lo quita, lo arranca de todo, desde la raíz. Y lo que le hacían los sacrificios solamente era para calmar la ira de Dios, pero en tu conciencia sabías que seguías pecando, que eras un pecador. Y con esa cruz trajo la justicia. ¿A qué me refiero? Cristo establecería un medio por el cual usted sería salvo, que es el Evangelio. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es este medio que puso nuestro Señor para que usted sea salvo. Romanos 3, verso 21 al 26. Dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, note esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios lo puso como proposición por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por la cual, con la mira de manifestar en un tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él se justifica a Él que es de la fe en Jesús. Así es como Cristo pone esto a nosotros. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es muerte, sepultura, resurrección. Es la cruz. Porque piense esto: Dios quita los pecados, es cierto. Al morir Cristo, Él quita el pecado del mundo, pero no significa que tú seas salvo. No, hay algo que tienes que hacer. Él ya hizo su parte. Él quita Él quita el pecado con su muerte. Si la sangre quita el pecado, no significa que automáticamente tú vas a ser limpio. No, Él puso una forma para la remisión de los pecados. Note las palabras de Marcos en el Evangelio. Note Marcos 16, 15 y 16. Se me perdió Marcos. Aquí está. Marcos 16, capítulo 15 al 16.
Marcos 16, 15 al 16. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Soy condenado. Note usted. Y fuere bautizado. Note usted las palabras. El que creyera en el evangelio, el que creyera en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y ya vimos lo que significa, y fuere bautizado, será salvo. Note usted cómo el plan de Dios para salvación llega a esta conclusión. Cristo muere en la cruz, quita todos los pecados, pero eso no significa que tú seas salvo. Tú necesitas creer en Él, creer en el evangelio, creer en la muerte, sepultura, resurrección y bautizarte. De esta forma funciona la sangre en Cristo Jesús. Si Cristo derramó su sangre en la cruz y tú deseas poder expiar tus pecados por medio de esa sangre, necesitas el bautismo, porque eso ocurre. En Romanos 6, capítulo 3 y al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que habemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en la vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Usted necesita estos 3 pasos. Para que la sangre de Jesús lo alcance, usted necesita bautizarse. Porque lo que sacrificios no podían hacer, el bautismo lo puede hacer. Creo que ustedes, los que están bautizados, lo comprendieron. Comprendieron que era necesario. Y es la única manera para ser salvos. Como conclusión, Dios prometió el medio por el cual vencería a Satanás. A través de 4000 años se cumplió esta promesa. Es lo que vimos en el primer punto, cómo Dios puso a muchos hombres para que llegara su Hijo. Su Hijo vino al mundo y dejó todo lo que tenía, en el punto número 2, y se puso al servicio de la humanidad. Su muerte significaba justificación. Él puso los medios para la remisión de los pecados. La pregunta de esta mañana sería, ¿qué me detiene para ser salvo? Dios te bendiga, hermanos. Bueno, quiero concluir con algo.